Desde el convento de Santa Rosa de Ocopa, bienvenidos a una nueva ¡Aventura Misionera! Hola, en este video queremos contarte acerca de la última peregrinación que hizo nuestro seminario en Perú. Fuimos 21 religiosos desde Arequipa hasta el convento de Santa Rosa de Ocopa en Huancayo, en la sierra central del Perú. No son pocos 1300 kilómetros desde Arequipa, pero valió la pena recorrer cada uno de ellos por todo lo que Dios nos ha mostrado en esta semana. Ofrecimos esta peregrinación pidiendo 3 gracias. Primero, el aumento de vocaciones para la iglesia, especialmente vocaciones peruanas para nuestro seminario. Segundo, para tener el mismo fuego misionero que tuvieron esos franciscanos para poder evangelizar la cultura. Y tercero, animar a las personas que encontramos en el camino a perseverar en su propia vocación, en su amor a Dios y a la iglesia, sean laicos, religiosos y sobre todo sacerdotes. Creemos que Dios ya nos concedió estas 3 gracias y con creces. Para los que nunca han escuchado hablar acerca del convento Santa Rosa de Ocopa, sepan que realmente es un lugar de peregrinación, ya que entre 1725 y comienzos del siglo XX partieron centenares de misioneros franciscanos a evangelizar gran parte de la Amazonía peruana, que es el 60% del territorio actual del Perú, llegando a lo que sería Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, incluso hasta la isla de Chiloé, al sur de Chile. Por si esto fuera poco, aproximadamente 80 de estos religiosos fueron muertos mientras evangelizaban a los pueblos, mártires de tribus paganas, muertos por animales, ahogados al cruzar ríos, y todo esto por tratar de llegar a un pueblo recién descubierto. La Constitución Conciliar Gaudium et Spes ha puesto de relieve que el deporte es importante, porque los hombres se enriquecen con el mutuo conocimiento y también porque ayuda a conservar el equilibrio espiritual. Amadísimos atletas, decía San Juan Pablo II, estoy seguro de que también para vosotros la práctica del deporte no dejará de secundar estas reflexiones y de llevaros a una maduración interior que sirva también para incrementar el rendimiento físico. Y esta maduración es favorable a todos, incluso a los chicos de nuestros hogares y casas de misericordia. En el Hogar San Aníbal de Francia, acá en Perú, algunos de los chicos realizan el taller de Kung Fu 2 días a la semana en el mismo hogar, bajo la dirección del profesor Roberto Amado. Durante estos meses ya han participado en una presentación demostrando talento y destreza. Ahora se están preparando para su evaluación y próximas competencias. En nuestro Hogar Sagrado Corazón en Chile, los chicos participaron junto a la comunidad terapéutica de ayuda de un emocionante partido de la amistad. Agradecemos al voluntariado de la comunidad terapéutica, ya que además de venir a disfrutar del deporte, han regalado un rico almuerzo. Sabemos que en el estadio todos los atletas corren, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así, para ganar. Y el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para ganar la santidad y llegar a la unión con Dios es la Virgen Santísima. Desde Argentina, en el Hogar San Martín de Tours, los Oblatos del Sagrado Corazón hicieron su renovación anual de la consagración a Jesús por María, según las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort. El día previo tuvieron medio día de retiro organizado por el seminarista Tomás Grojar, para tener mayor conciencia del acto de entrega que estaban haciendo. Los chicos, no obstante sus limitaciones, saben bien lo que significa esta entrega y libremente decidieron hacerla. Para la misa, celebrando la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos, contaron aún con la presencia del superior provincial, Padre Emilio Rossi. También desde el Hogar San José Benito Cotolengo, compartimos la gran alegría de una edición más del Té de la Caridad, una actividad realizada 2 veces al año para recaudar fondos y así poder cubrir las necesidades de los niños. Este año las niñas del hogar prepararon con gran esmero algunas danzas y bailes típicos de Arequipa, como homenaje a esta noble ciudad. El Verbo encarnado quiso participar de la convivencia humana y haciéndose hombre santificó también los vínculos humanos.
ya que al elegir la vida común de los hombres, el Hijo de Dios confirió a esa vida un nuevo valor, elevándola a las alturas de la vida divina. Es a esa altura y vida divina que queremos llevar a aquellos que participan de los encuentros de las Voces del Verbo. Las Voces del Verbo en Arequipa, Perú, pudieron realizar un tiempo de convivencia, peregrinando hasta el Valle del Colca, para compartir juntos momentos de oración, formación y recreación. Este mismo espíritu se pudo sentir en Rusia, donde las Voces del Verbo en aquel país pudieron reunirse en un campamento en Ulyanovsk, compartiendo grandes aventuras. Ya en Kazajstán, nuestros misioneros pudieron realizar la jornada de jóvenes en Shymkent, con la participación de cerca de 60 personas, incluso los misioneros y jóvenes venidos de Tayikistán y de otras partes del país. El lema de la jornada fueron las palabras de San Juan Pablo II pronunciadas al inicio de su pontificado: no temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo. Fue una oportunidad que los jóvenes participaran de distintas conferencias, incluso el testimonio de conversión de un matrimonio cristiano en Tayikistán. Además de esto, los tiempos libres durante el día estuvieron marcados por un clima de gran alegría y de sano deporte. El miércoles a la noche tuvo lugar la Viborita, que como siempre fue un éxito total. También pudieron aprovechar las jornadas para hacer una noche heroica, rezando por turnos ante el Santísimo Sacramento. Para esta ocasión los jóvenes rezaron en reparación por las ofensas causadas a Cristo por los jóvenes, pidiendo especialmente por su conversión. Así terminamos las noticias de esta semana. Pedimos sus oraciones por toda la misión en Perú y por nuestro seminario Beato Miguel Agustín Pro. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la misión! Terminamos con aplausos.